Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a restaurar dos herramientas súper antiguas, vintage, y las vamos a dejar como nuevas. Vamos a empezar. Y aquí tenemos ambas herramientas, a mi izquierda el sargento y a mi derecha, o el que estamos viendo en estos momentos, el mazo o martillo. Está muy deteriorado, al igual que el sargento, que está lleno de óxido, suciedad y nada, imperfecciones básicamente, que vamos a tener que ir corrigiendo poco a poco durante el vídeo. Vamos a comenzar porque nos espera bastante faena o trabajo. Lo primero es deshacernos del mango del martillo o mazo, porque no nos vale para nada, está muy dañado y tendremos que sustituirlo, pero eso será al final del vídeo. Por ahora vamos a quitar el trozo de madera que se nos ha quedado ahí encasquillado. Para ello, una broca y un taladro, vamos haciendo agujeros varios, limpiamos y luego con otro martillo le vamos dando, y con ayuda de un destornillador por ejemplo, y retiraremos los trozos de madera, de astillas que han podido quedar, y ya estaría totalmente desalojado o libre ese agujero. Vamos a limpiar con agua simplemente y un estropajo así un poquito abrasivo la suciedad más superficial, al menos lo que es la grasa o bueno, ese poco de óxido que podamos eliminar, para luego pasar al siguiente paso, que es este. Vamos a hacer una electrolisis: agua, un poco de sal de cocina normal y corriente, un trozo de alambre que será el del positivo y otro trozo de alambre que será el del negativo. ¿Y por qué redondo? Porque de esta manera va a haber paso de corriente en toda la superficie de las herramientas que pondremos en medio. Tiene que estar aislado, ¿vale? Las herramientas en el negativo, como estamos viendo, el cable en negro. Esta fuente es 24 voltios, 5 amperios, y vemos cómo empieza a burbujear. Eso es sinónimo que está funcionando nuestra electrolisis. Y más o menos después de 5 o 10 minutos tenemos mucho óxido de hierro en suspensión. Es del alambre, no es de nuestras herramientas, no os preocupéis. Y ahora sí, ahora están totalmente limpias, o casi limpias. De hecho, vamos a ver ya una gran diferencia. Ahora le estamos simplemente enjuagando con agua del grifo y el estropajo de nuevo, y aquí vemos ya el mazo o el martillo del mazo ya muy limpio, y el sargento lo mismo. Aún le queda un poquito de suciedad, y para ello vamos a darle una lijadita, porque esto ya es una suciedad pues muy incrustada. La lijadita la podemos dar a mano o a máquina, como he hecho yo, y será pues un poquito más rápido. Y para darle, digamos, ya ese toque súper fino, un poquito de WD-40 de aceite de este multiusos y una lija finita. Esto lo que va a hacer es ya darle la última limpieza. Echamos generosamente sobre las herramientas y comenzamos su lijado, y nos daremos cuenta que la suciedad está tan incrustada, empieza a saltar y quedan súper limpias. El siguiente paso es enjuagarlas, ahora sí, con agua y jabón, para quitarle el aceite que le acabamos de echar y dejarlas, digamos, listas para el siguiente paso, que en este caso nos vamos a centrar en el mazo, porque el sargento básicamente está terminado, así que lo apartaremos a un lado y vamos a ver qué hacemos con este mazo. Antes vamos a darle una inspección visual de cerca a cada una de las herramientas, y vemos pues que ha quedado fenomenal, básicamente como nuevas, han recuperado su color metálico. Vemos que el mazo es, bueno, pone ahí un 700 y es de la marca Bellota, no sé si la conoceréis, pero es una marca muy buena de herramientas, y eso realmente me ha alegrado, porque oye, tendré un mazo restaurado, antiguo y de marca. Vamos a ponerle el mango. No tenía madera suficientemente dura como para fabricar un mango de cero, así que he tenido que comprar un mango. En este caso es demasiado largo, era de una pala, así que cortaré el trozo que necesito. Voy a respetar las medidas del mango original, así que este es el trocito que vamos a emplear. Presentamos y marcamos. Vamos a dejar un poquito más de margen, porque luego tendremos que abrir un poco la madera con una cuña, y bueno, mejor hacerlo así. Ponemos el metal encima y con un marcador marcamos, y tenemos que hacer un rebaje, pero es bien sencillo. Con la sierra vamos dando a toda la circunferencia del mango, pero sin pasarnos, digamos, lo que necesite. El rebaje, vamos, no sé cómo explicarlo, pero me entendéis. Y luego perfeccionamos un poco, porque la sierra habrá quedado bastante mal cortado con el cúter. Presentamos, aún no entra, perfecto. Es mejor quedarse corto que pasarse, porque luego con la escofina ahí ya podremos bajar o rebajar la madera hasta el punto en que entre
entre súper justa. En este caso, veis, no entra más, así que ese es el momento para hacer el corte. Este corte es para meter luego la cuña que sacaremos del mango antiguo, ya que no tiene que ser de la misma madera del mango nuevo, tiene que ser de una madera más dura, y yo creo que el mango antiguo debe tener la madera más dura porque, claro, es más antigua, más seca y, bueno, es supuesto eso. De todos modos, no tenía otra madera más dura que esa. ¿Qué hemos visto? Hemos perfeccionado el mango, ahora lo hemos lijado, lo hemos dejado ya listo para comenzar el tema de la cuña. Aquí tenemos el mango nuevo y el mango antiguo, que hemos sacado un par de filetitos, y este es uno y el otro ya lo hemos dejado en forma de cuña, y lo presentamos, vemos que, bueno, es correcto, ya la medida lo hemos preparado y vamos a comenzar ya a ponerlo. Lo primero es poner el mango en la cabeza del mazo, ahí ya hasta el fondo, hasta que no entre más, y la cuña con cola de carpintero, cola blanca, y ahí ya lo ponemos en el sitio, veis, bien encajado y centrado, y con el martillo hasta que entre y no entre más, de hecho hasta que parta. En ese momento ha llegado a su límite, ha abierto la madera al máximo, ahí lo tenemos, y gracias a la cola esto va a quedar como una soldadura, así que no se va a mover en la vida. Ahora vamos a cortar el sobrante de madera que habíamos dejado en un principio para poder trabajar y poner la cuña y todo eso, y pasamos al lijado. Y lo que es, bueno, el martillo está casi terminado, falta hidratar la madera. A mí me gusta hidratarla con un poco de betún. Siempre que he hecho alguna cosa similar en el canal lo he hecho así, porque hay muchos colores y realmente hidrata. Le damos 1, 2, 3, 4 capas sin problema, y luego para dejarlo fino y darle un toque así como, bueno, pues como terminado, con un poquito de papel de aluminio. Y ya estaría, señoras y señores. Bueno, ya estaría, no, ahora queda que esto aguante en el tiempo, porque ahora está muy limpito, recién lijado y con los tratamientos que le hemos dado el sargento y el mazo. Así que volvemos a sacar el WD-40 y le damos una ligera capa a nuestras herramientas. Esto lo que va a hacer es que evite que se oxiden, porque formará una pequeña película de aceite en la superficie suficiente para que no pase la humedad, que es lo que volvería a oxidar y a dejar las herramientas hechas polvo como estaban en un principio. Le podemos dar al mango sin problemas, porque también este aceite va a hidratar mucho la madera, haciendo que dure también muchísimo más. Y aquí tenemos terminada nuestra faena, el mazo impecable como nuevo y listo para trabajar, y el sargento pues lo mismo. Así que aquí las veis, dos herramientas útiles que hubieran terminado en la basura, porque la gente ve dos trozos de hierro oxidados donde yo veo dos herramientas para restaurar. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y en los comentarios si queréis que siga haciendo restauración de herramientas. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.